Trabajamos todos los días para proteger lo que más te importa. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España incrementa sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Porque la normalidad no está garantizada. La concienciación en ciberseguridad sigue En un mundo cada vez más complejo, se multiplican las amenazas a nuestra seguridad, a nuestra forma de relacionarnos. Tratamos de anticiparnos a las amenazas, hacernos las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas. Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano. Cuando conseguimos la información, la analizamos para entender cómo puede afectarnos. Sabemos que lo que pasa en cualquier lugar del planeta puede tener efectos sobre nuestra vida cotidiana. Contrastamos el resultado de esos análisis porque juntos somos más fuertes. La inteligencia que elaboramos es clave para la toma de decisiones. Defendemos nuestro modo de vida y creemos que la mejor defensa es la inteligencia. Para seguir garantizando la seguridad del suministro. Las tensiones geopolíticas de los últimos días en distintas partes del mundo están impactando sobre la evolución de los principales indicadores económicos. Nunca bajamos la guardia. Mientras, nos llegan imágenes en directo de la desarticulación de una célula terrorista que planeaba atentar evidentemente en España y a desencadenar el detenimiento. Nuestro éxito es la normalidad. Por eso, trabajamos discretamente para proteger el futuro. Para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI. Hola, bienvenidos a mi programa de mi canal Sector 9 Televisión de YouTube, que trata sobre espionaje y servicios secretos, enfocado siempre hacia una cultura de los servicios de inteligencia, la geopolítica y el espionaje. En este temario hablaremos de Eli Cohen, el legendario espía del Mossad. Eli Cohen fue uno de los espías más famosos de la historia de Israel y se abrió camino en el círculo del liderazgo sirio en la década de 1960. Cohen, que operaba como parte del Mossad, trabajó durante años para integrarse entre los líderes del partido Ba'ath sirio. Sin embargo, su carrera llegó a su fin cuando fue descubierto por los servicios de inteligencia sirios y posteriormente ejecutado en 1965. Desde entonces, su cuerpo ha permanecido bajo custodia siria y recuperarlo ha sido un objetivo de Israel durante décadas. Con el reciente colapso del régimen de Assad y el aumento de la actividad militar israelí en Siria, ha aumentado la especulación de que el Estado judío podía intentar recuperar el cuerpo de Cohen una vez más. Pero, ¿quién era Eli Cohen? ¿Qué hizo durante su trabajo de espionaje en Siria? ¿Cómo la atraparon? ¿Y cuál fue el legado de sus acciones? Eli Cohen nació en Egipto, donde pasó años como activista sionista. Se cree que sus actividades de espionaje en nombre de Israel ya habían empezado en ese entonces, supuestamente desempeñando un papel en el contrabando de judíos egipcios a Israel. En 1957, Eli Cohen sirvió en las fuerzas de defensa de Israel en inteligencia militar. Sin embargo, no pudo unirse al Mossad durante varios años hasta que fue reclutado con el propósito expreso de infiltrarse en el gobierno sirio. ¿Qué tipo de trabajo de espionaje hizo Eli Cohen en Siria? Una vez infiltrado, Cohen asumió la identidad de Kamel Amin Tabet, un hombre de negocio sirio que regresó a su país natal después de vivir en Buenos Aires, Argentina. Para construir sus credenciales, Cohen se mudó a Buenos Aires y estableció su reputación como partidario del partido de Ba'ath. Una vez en Damasco, en 1962, Cohen logró abrirse camino en el círculo social de la élite siria. Esto incluía organizar fiestas para ellos, donde reunía información fingiendo estar borracho o ebrio. Fue en esta posición privilegiada que Cohen pudo transmitir información de inteligencia crítica hasta 1965. En particular, Cohen tuvo mucho éxito en obtener información para el Estado judío sobre las fortificaciones militares sirias en los altos del Golán, que desempeñaron un papel crucial en el éxito de las fuerzas de defensa de Israel, las FBI, en la Guerra de los 6 días. Pero ¿cómo descubrió la inteligencia siria a Eli Cohen?
Durante décadas hubo un feroz debate sobre cómo atraparon a Cohen. Algunas afirmaciones que circulan comúnmente son que Cohen fue presionado demasiado por el Mossad o que era demasiado arriesgado. Sin embargo, la verdad detrás de lo que señaló exactamente a los sirios sobre la verdadera identidad de Cohen es bastante turbia. Un hecho claro es que, después del golpe interno de 1963 en Siria, algunos elementos dentro del nuevo liderazgo sospechaban de Eli Cohen. Además, Siria recibió una nueva tecnología para esfuerzos de contrainteligencia de la URSS, aproximadamente en la misma época. Pero profundicemos más sobre este legendario espía israelí. El 18 de mayo de 1965, Eli Cohen, el agente de inteligencia israelí más exitoso del Mossad, que logró penetrar en los niveles más altos de la élite política y militar de Siria. Antes de ser arrestado y condenado por espionaje, fue ejecutado en la horca en la plaza Marhed de Damasco. ¿Cómo fue su entrada en la inteligencia israelí? Eli Cohen nació en Egipto, en una familia judía, participó activamente en protestas estudiantiles contra el antisemitismo. Eli Cohen y su familia se mudaron más tarde a Israel. En Israel, Eli Cohen se enfrentó al rechazo cuando solicitó un puesto de inteligencia militar, el Mossad. Sin embargo, Cohen se casó y continuó su trabajo como empleado de un banco. Sin embargo, los administradores del Mossad examinaron los archivos de los candidatos rechazados y seleccionaron a Cohen para su próxima misión. El Mossad entrenó a Cohen para infiltrarse en el gobierno sirio, especialmente en el ejército. Israel, la nación recién formada en medio de naciones árabes, estuvo en serios problemas desde el primer día. Los países árabes a su alrededor querían la destrucción de Israel. Entonces las naciones árabes se aliaron y le declararon la guerra. Israel se dio cuenta de que necesitaba tener una mejor inteligencia sobre sus vecinos. Cohen fue parte de ese plan. El Mossad envió a Eli Cohen, a Argentina, como hemos dicho, para hacerse pasar por un sirio rico interesado en la política de su país. Cohen pronto pudo elegir la amistad de los sirios de élite en Argentina y mudarse a Siria. En Siria, alquiló el apartamento más lujoso del centro de Damasco, la capital, y recibió regularmente a miembros de alto perfil del gobierno sirio. Hemos de destacar a Eli Cohen en su visita a los Altos del Golán. Se acercó más al establecimiento militar y les colmó de regalos y fiestas costosas. Cohen pronto comenzó a recopilar información valiosa que transmitió a Israel por radio. Una vez Cohen fue llevado por el ejército sirio para una visita a las tropas fronterizas del país a las alturas del Golán, Cohen surgió plantar árboles para proteger a los soldados del calor abrasador. Informó a Israel que, si ven una planta, habrá un soldado debajo de ella. Esta información fue muy útil para el ejército de Israel en una guerra futura. Cohen se estaba quedando sin tiempo y pidió a Mossad israelita que le devolviera la llamada. Desafortunadamente, Mossad lo presionó para un último viaje a Siria. La inteligencia siria llegó a saber que había un espía en su país. Con la ayuda de las capacidades técnicas de Rusia, la inteligencia y contrainteligencia siria buscó en las ondas de radio al espía. La técnica funcionó y Cohen fue sorprendido con las manos en la masa. Poco después fue declarado culpable de espionaje y condenado a muerte. Israel presionó a la comunidad internacional para salvar a su espía, pero fallaron y finalmente, el 18 de mayo de 1965, como hemos dicho, fue ahorcado. Israel trató de devolver el cuerpo a Eli Cohen a su familia, pero sus esposos llegaron a un callejón sin salida. El gobierno sirio había vuelto a enterrar su cuerpo varias veces para confundir a la inteligencia de Israel. Su reloj salió a subasta no hace muchos años. El Mossad lo compró y se lo devolvió a la familia de Eli Cohen. Así fue la vida de Eli Cohen, el espía más exitoso y conocido del Mossad, que ahora es un héroe nacional en Israel. Pero también hemos de destacar que hay claros y oscuros matices. Por ejemplo, la extraña y calculada aparición en un vídeo de Eli Cohen, el máximo espía israelí ejecutado en Siria hace más ya de 60 años. Cohen fue ejecutado, como hemos dicho, el 18 de mayo de 1965, cuando tenía 40 años. Su cuerpo colgó durante 6 horas en la plaza March, en el corazón de la capital siria. Un cartel escrito en árabe detallaba sus crímenes. Durante 5 años había conseguido tutearse con los más importantes ministros generales y hasta con el presidente de Siria, Amin al-Jafiz, el hombre que ridiculizó hasta la humillación, y al que había conocido durante su corta estancia en Sudamérica.
Fue tanta su penetración en lo más alto de las esferas gubernamentales sirias que hasta le ofrecieron el puesto de ministro de Defensa. Imaginaros. Sus restos, pese a que Israel lo reclama desde entonces, nunca fueron devueltos y aún permanecen bajo la presunta vigilancia del régimen de Bashar al-Assad, antes de que una ofensiva militar opositora tomó el control de su país en 2024. Su nombre volvió a la escena del Medio Oriente hace pocos días. Es que el canal RT, que responde al Kremlin, divulgó imágenes que supuestamente muestran a la gente del Mossad caminando por las calles de Damasco. Como un ciudadano más, extraña coincidencia, fueron también los rusos quienes descubrieron el escondite de Cohen en mayo de 1985, luego de que el gobierno de Amin Abed pidiera ayuda a sus socios soviéticos para detectar a un espía que filtraba información a Israel. El agente fue capturado infraganti, como hemos dicho, mientras transmitía información por radio a su jefatura en Tel Aviv, desde su lujoso apartamento. Claro, también debemos decir que Eli Cohen fue el principal espía israelí, uno de los más famosos. Eli Cohen fue el principal agente del Mossad del extranjero durante los años 60. Fue clave para identificar las fortificaciones de Siria que resultaron de mucha ayuda durante la guerra de los 6 días. Una vez más, los rusos descubrieron a Cohen en las calles de la capital siria gracias a una filmación recuperada por RT, este canal soviético. La grabación fue hecha entonces por militares soviéticos que estaban en Damasco. El inédito vídeo muestra durante unos pocos segundos a quien supuestamente era el oficial reclutado por Israel en 1960, caminando con las manos en los bolsillos con un suéter y una camisa blanca. El presunto espía mira apenas a la cámara y continúa sus largos pasos. Despreocupado, habrá creído que lo estaban espiando o no dio importancia a la cámara emplazada en una plaza de Damasco. Las especulaciones comenzaron a florecer en Israel desde la publicación. El diario The Jerusalem Post planteó la posibilidad de que todo se trate de una maniobra de Rusia para acercar posiciones entre un país paria como Siria y la administración de Benjamín Netanyahu. Rusia es un aliado estratégico de Bashar al-Assad, de hecho lo acogió, como hemos dicho, en 2024 en su caída, y a cuyo régimen sanguinario ayudó a mantener en el poder. RT, esta agencia de información, lanzó recientemente un documental titulado Spyfire sobre Cohen, que incluye el videoclip filmado por un exoficial soviético que se pretende muestra a la gente israelí. Y aunque el vídeo dura solo unos segundos y uno ni siquiera puede estar seguro de que sea Cohen quien pasea por el encuadre, los medios árabes e israelíes han generado docenas de artículos sobre estos pocos segundos, señala el conocido periodista Daniel Son-Nefert. De acuerdo con Oraib al-Rantadi, director del Centro de Estudios Políticos Al-Quds en Amán, Jordania, los rusos están buscando en todo Siria el cuerpo de Cohen, con ánimo de devolverlo a Israel y acercar a ambas naciones. Expertos rusos, casi todos los días, cavan en el cementerio de Yarmouk, donde se cree que su cuerpo está enterrado, dijo este académico. El Observatorio para los Derechos Humanos de Siria también informó que militares rusos habían estado desenterrando lápidas en ese cementerio buscando a Cohen y otros soldados israelíes que murieron en combate y cuyos cuerpos son retenidos por la dictadura. Más sobre Eli Cohen, bautizado como Nuestro Hombre en Siria. Nacido en Alejandría, Egipto, en 1924, de padres judíos, a los 20 años se alistó en la Juventud Sionista, donde intervino en tareas de sabotaje. En 1957 emigró a Israel, pero su día de mayor emoción llegaría en 1960, como hemos dicho, cuando llegó hasta las puertas del Mossad, el servicio inteligente de la ley, y se ofreció como voluntario para el rango mayor, espía internacional. Su entrenamiento fue muy intenso, lecciones intensas de árabe, con acento sirio para borrar indicios de su pasado en Egipto, dominio del código Morse a gran velocidad, lenguaje encriptado y un nombre en clave, Agente 88. Para el núcleo del poder en Israel también era un secreto que se cuidaba bajo 7 llaves. Era conocido solo como Nuestro Hombre en Siria. Así lo fue para muchos hasta que fue descubierto 5 años después. También lo entrenan para algo fundamental, rearmar el pasado que le servirá de cobertura en el extranjero. Fue así como lo convierten en un millonario sirio, experto en importación y exportación. Dueño de un vestuario principesco, ayudado por su talla y sus rasgos nobles, tenía buena planta, e hijo de padres sirios, originarios de Alepo, que habían emigrado a Buenos Aires, donde murieron. Allí en la embajada siria conoció
al hombre que ascendió en la carrera política dentro del Partido Árabe Socialista Baath. Durante su misión, vivía 2 horas de adrenalina extrema, desde las 8 a.m. hasta pasadas las 8 p.m., si sus responsabilidades se lo permitían. Debía transmitir a velocidad de luz la información que tuviera a disposición sobre movimientos militares y políticos en el país enemigo. En sus días, abrir cajones privados con información secreta era algo rutinario. Lo que descubría lo convertía en microfilms con una cámara especial y minuta imposible de rastrear. Esos negativos eran enviados por cartas en código triangulando su destino, nunca directamente a Israel. Pero en sus años en Damasco, Cohen no solo obtuvo información valiosa sobre el proceso del ejército sirio, la ubicación de fortificaciones, las relaciones de la Unión Soviética y las luchas políticas internas entre las autoridades sirias. Según la Biblioteca Virtual Judía, logró que sus conexiones lo llevaran a las alturas del Golán, una ubicación estratégica siria desde 1948, donde observó directamente las defensas secretas del lugar. Allí se tomó una foto mirando hacia Israel, rodeado de altos oficiales sirios, pero, más importante, recordó y transmitió a la inteligencia israelí la posición de cada arma, trinchera y ametralladora en la fortaleza, y las trampas para tanques, diseñadas para impedir un ataque. Cohen fue arrestado, interrogado, torturado, juzgado, sentenciado a muerte y ahorcado en la plaza Marge, en el centro de Damasco, como hemos dicho, el 18 de mayo de 1965. Su cuerpo quedó colgado durante horas como un mensaje a Israel y al resto de los espías que pudieran estar caminando sus calles. Siria se negó a devolver su cuerpo, como también hemos dicho. Murió en la horca e Israel quiere recuperar su cuerpo desde hace décadas. El Mossad propuso un primer plan de recuperación en 2004. Sin embargo, solo se logró averiguar que Cohen había sido exhumado del cementerio judío de Damasco y no se sabía dónde se habían llevado sus restos. Algunos oficiales de la inteligencia israelí concluyeron que ni siquiera la inteligencia siria sabe a estas alturas dónde está enterrado el espía, publicó el diario The New York Times en julio de 2018. Recordando, para simplificar y terminar con este espía del Mossad, Eli Cohen, ¿no? 4 años y medio antes de ser ejecutado, en diciembre de 1960, Eli Cohen había asistido a una cena a puerta cerrada en Tel Aviv, una reunión encabezada por Israel Harel, entonces jefe de los servicios secretos de Israel, con el equipo de élite que había secuestrado en Buenos Aires, y el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann fue llevado a juicio a Israel. Entre los presentes estaba el agente Zvi Malvin, su amigo más querido. Fue Siva, como lo llamaban, quien se acercó a Eichmann en la calle, lo detuvo, lo metió en un coche y luego fue el primero en interrogarlo. Siva fue uno de los instructores de Eli Cohen, por quien mantenía un respeto y una admiración inquebrantables. Le dijo durante largas conversaciones que Cohen nació para ser agente secreto, del mismo modo que Arthur Rubinstein nació para tocar el piano. Era un niño dotado de una inteligencia inusual, con un sentido del deber nunca igualado por su dueño. De incomparable agudeza en términos de observación, su mirada y su percepción parecían abarcar un radio de 360 grados. Siva, que además del secuestro de Eichmann, fue protagonista de algunas de las misiones más difíciles e importantes del Mossad. Se retiró hace años y se instaló en Nueva York, donde ganó protagonismo como artista visual. Murió en marzo y su elogio junto a la tumba en Tel Aviv fue pronunciado por el primer ministro Ariel Sharon, para quien trabajó durante más de 20 años como asesor privado en cuestiones de seguridad. Espero que este programa os ayude a entender mejor el mundo del espionaje, la geopolítica y los servicios secretos. Y sobre todo, si lo deseáis, suscribiros a mi canal YouTube. Vuestro para siempre, Sergio Parrás, experto en servicios de inteligencia y geopolítica. Gracias.